Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Llegamos ya al programa número 41 que les habíamos anticipado. Tenemos pues un invitado muy especial, lo estábamos esperando para el programa 40, pero nos tocó hacer pues algunas reprogramaciones de cuenta de algunos asuntos logísticos y aquí estamos con ustedes para este programa número 41. Les habíamos anticipado además que es un compañero, un amigo, un colega que se desenvuelve en el oriente antioqueño y que ha estado movilizándose en estos temas de la pedagogía, la enseñanza ya hace muchos años y desde muchos frentes. Él es licenciado en Educación Matemática de la Universidad Católica de Oriente y entonces por extensión ha sido maestro de matemáticas durante muchos años, pero además ha sido maestro de inglés, maestro de música, lo ha sido de forma privada, digamos, personalizada, pero también desde el aula y ha sido coordinador y hoy en día es el rector del Colegio Aire Libre. Está con nosotros Carlos García Hoyos, a quien quiero saludar y preguntarle un poco cómo van las cosas y ya con eso entonces le damos la palabra a Ernesto e introduzco el tema que estaremos conversando. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y si me faltó algo de Muy pronto bien, Juan. que quieras mencionar en tu presentación, No, sería fenomenal. la presentación estuvo perfecta, Juan. De hecho, muchas gracias por esas palabras. Un saludo muy especial a usted, a Ernesto también y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en este momento. Muy contento de estar en este programa con ustedes. Muy bien, entonces el tema que quiero que conversemos el día de hoy, que lo quiero como, como atacar por dos frentes distintos, digamos, pero vamos a ver que es un mismo problema. Ya lo iré conduciendo de manera que se vea la conexión. Es un problema que llamamos de muchas maneras en las escuelas, ¿cierto? Tal vez la más estandarizada, la más recurrente es la educación ambiental, pero entonces está por ahí también llamarle a eso probablemente una clase de ecología o una clase de conservación o una clase, bueno, ya eso es como lo que primero quiero que conversemos y que es un tema alrededor de los cuales tema, perdón, alrededor del cual tanto Ernesto como el Gimnasio Internacional y el Colegio Aire Libre, desde el que nos acompaña Carlos, tienen mucha trayectoria y mucha experiencia y me atrevo a decir que una cosa es lo que pensaba Ernesto, lo que pensaba Carlos, lo que concebía Aire Libre, lo que concebía el gimnasio sobre esta educación ambiental hace 20 o incluso 25 años, cuando ambas instituciones empezaban a caminar sus primeros pasos y lo que ha pasado hoy. Entonces un primer asunto que quiero que conversemos es alrededor del nombre. ¿Cómo lo nombrarías? ¿Cuál crees vos, Ernesto, que es la forma más precisa de referirse a eso? Y ahorita le damos la palabra a Carlos alrededor de cómo lo llaman en Aire Libre y un poco por qué porque han elegido llamar así esa parte fundamental de su propuesta educativa. Bueno, buenos días, tardes para todos y a Carlos un muy cálido abrazo. Agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Para nosotros es muy significativo contar con tus comentarios y tus experiencias. Y más aún tratándose del tema que lanza Juan Luis de educación ambiental. Yo creo que respecto del nombre mismo cada vez hay más unanimidad. O sea, sí, hace unos 20 o 30 años cuando desde las autoridades públicas se introdujo bien, yo no diría que forzosamente, sino pues caía de su peso los años 90
que el Ministerio de Educación y las autoridades y nosotros, los maestros, nos involucráramos en ese desafío de lo que poco a poco se fue adoptando como educación ambiental. Lo que sí no está muy claro es en qué consiste la educación ambiental, que todos llamamos educación ambiental, pero que en cada maestro y cada aula, cada escuela, cada institución, tiene una variabilidad infinita, desde el que pone unos mapitas de riesgo y el que sale a caminar el territorio. Y bueno, ya para aterrizar aquí y devolverle la palabra a Carlos, lo que sí me consta es que, bueno, el Colegio Aire Libre no por casualidad se llama así, y su fundadora y en general sus fundadores, pero aquí aprovecho para mencionar y rendirle homenaje a esa inolvidable compañera y vanguardia en esta lucha de la educación ambiental, pero no solo de la educación ambiental, porque tanto Dora Botero, como yo mismo, nos encontramos efectivamente en esa confluencia en el año 98 y 99, en esa confluencia del asunto del cataclismo climático y qué vamos a hacer con eso, y asunto que inmediatamente nos lleva al tema de una educación completamente nueva, y no voy a decir alternativa, ni disruptiva, ni nada, sino creativa, que es lo que llamamos pedagogía libertaria y pedagogía de mandos, literalmente. Prefiero que sea Carlos quien nos introduzca en esa muy, muy rica y sutil y cuidadosa experiencia institucional que bajo el impulso fundacional de Dora, el Colegio Aire Libre ha llegado a ser literalmente emblemático en ese asunto. Entonces, ¿te parece, Claro que Ernesto, si sí, le damos Ernesto, Juan, para lo la que... palabra a Carlos y con ello pues que nos cuente un poquito cómo vive y sobre todo cómo ha vivido, cómo se ha transformado la educación ambiental en el Colegio Aire Libre? Claro que sí, Juan y Ernesto. Bueno, lo primero es contarle a usted, pues sé que ustedes tienen conocimiento de ello, pero para que la audiencia lo sepa, el Colegio Campestre Aire Libre pertenece a la Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre. Es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos ambientales, culturales y educativos, siendo el Colegio Campestre Aire Libre el proyecto insignia de la corporación. Es decir, la corporación tiene un énfasis desde sus mismos orígenes, o mejor una apuesta por lo ambiental muy grande, que por supuesto tiene incidencia en las dinámicas del colegio. Desde la fundación del colegio, como Ernesto lo planteaba por allá en el año de 1999, principio del 2000, se estableció como una de las consignas fundamentales trabajar en el cuidado y conservación de los recursos naturales. O sea, que la educación ambiental, poniéndolo en otros términos, fuera una prioridad. En estos 25 años de trayectoria es algo que siempre ha estado presente, ¿cierto? En el colegio se han hecho cosas importantes en este campo, hay muchas otras que por supuesto todavía están por pensarse y por hacerse. Juan me hacía hace un rato la pregunta, bueno, en el colegio, ¿cómo lo nombramos? De hecho, pues, para serles honestos, no tenemos como una categorización específica al respecto, ¿cierto? ¿Qué hemos aprendido nosotros en estos, o sobre todo yo en los últimos años, en lo que respecta a la educación ambiental? Y coincido que es un nombre que encuentro acertado, porque muchas veces cuando se hablaba de una cátedra ambiental, siento yo que era un asunto bastante restrictivo.
cuando ya lo planteamos en términos de una educación ambiental, me parece que es de una amplitud diferente, ¿cierto? Entonces, nosotros que hemos aprendido en estos años y también les cuento ahora qué hacemos en favor de la educación ambiental en el colegio. Bueno, primero es que es algo que no es competencia de un solo educador como tal. O sea, la educación ambiental no es una responsabilidad únicamente atribuible al profesor de ciencias naturales, como muchas veces puede pensarse. Nosotros hemos aprendido que la educación ambiental es un asunto que nos compete a todos los que formamos parte de la comunidad, del colegio como tal. Entonces, eso es un hallazgo que para mí es de gran valor y ahorita les cuento un poco eso, cómo lo vivimos en el día a día, ¿cierto? Lo otro es, bueno, que la educación ambiental es algo que debe estar presente en todas las prácticas del colegio, es decir, la institución misma debe concebirse como un espacio en el cual la educación ambiental pueda tener lugar, es decir, que cuente con los recursos necesarios para que esto pueda hacerse de manera efectiva, ¿cierto? Desde la corporación también es bueno compartir con ustedes, se desarrollan proyectos ambientales tendientes a la conservación y cuidado de los recursos naturales de aquí, del municipio del Santuario. La corporación cuenta con un espacio en la emisora del municipio todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana y los temas que se desarrollan en ese programa son casi en su totalidad programas que van encaminados a la línea ambiental, ¿cierto? Esos programas, algunos son dirigidos por personas del colegio, yo me encargo muchas veces de llevarlos a cabo y también en otros programas se involucran profesionales relacionados con el medio ambiente y demás, ¿cierto? Es un poco Juan y Ernesto frente a, bueno, que hemos venido trabajando, en qué hemos venido avanzando. También pues, y Y si me para poner un buen... permitieras, Carlos, Sí, claro, te Ernesto. pondría una cuñita, que es lo que Dora me enseñó a mí, un poco sin palabras, con hechos. Y es que es allá, en la experiencia de ustedes y de Dora en particular, en donde desde el principio yo comprendí que toda educación ambiental que pretendamos en las escuelas se hace en y desde el territorio, no en el aula y desde el aula, sino en el territorio. Y eso, pues, me lo enseñó sin palabras porque para mí era muy difícil eh, al principio de nuestra muy fructífera relación de compañeros de lucha. Era difícil conciliar que Dora era la representante pues, y la cabeza de la Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre, en donde, como tú dices, el colegio pues es el proyecto insignia, pero desde el principio el colegio está comprometido en mantener y en expandir la llama ciudadana de respeto y de cuidado y de, en lo posible, restauración de la madre tierra y de la madre tierra localizada en el municipio del Santuario y bueno, donde alcancemos, pero desde el municipio del Santuario. Y pegándome de eso, quiero yo como agregar algo o recoger de las palabras de Carlos algo que me parece muy importante y es la forma como en el colegio Aire Libre, según la experiencia que nos cuentas, Carlos, la educación ambiental no es algo que en primer lugar se formule en función de qué tan, voy a decir entre comillas, pues ambientalista llega a ser el sujeto que pasa por las aulas del colegio, sino que lo que resulta realmente ambientalista es el colegio en sí, esa comunidad que se llama Colegio Aire Libre, ¿cierto? Colegio Campestre Aire Libre. Y en ese sentido quiero ir a hablar como de ese otro segundo tema que me parece que es importante que hablemos hoy, que es voy a decirlo de una forma muy remitiéndome
a un concepto que por ahora yo sé que va a ser impropio antes de llegar al concepto propiamente técnico que la institución, digamos que tanto el Gimnasio Internacional de Medellín como institución y el Colegio Campestre Aire Libre en su desarrollo de proyecto educativo es fundamental, pero voy a decir, la autodeterminación de esas comunidades educativas, ¿cierto? O sea, no sé si ahorita, Carlos, nos pudieras contar un poco de esa experiencia de cómo trabajan el reciclaje, ¿cierto? Porque me voy a adelantar, ustedes no mandan a que cada familia particularmente vaya y deposite o maneje mejor sus residuos, sino que venga como colegio campestre aire libre, cómo vamos a manejar nuestro consumo, a optimizar nuestro consumo. Entonces, ese asunto de la autodeterminación, de pensarnos no respecto a qué tan ambientalista es el muchacho que tenemos en nuestras aulas, sino qué tan ambientalista es realmente nuestra institución. Creo que es un tema común y un enfoque común a ambas instituciones que estamos aquí sentadas en esta conversación. ¿Cómo lo ves de pronto, Ernesto? No, pero sí prefiero que nos cuente Carlos, porque por muchas razones, pero la primera es porque indudablemente en ese terreno es justamente donde yo digo a Dora y al Colegio Campestre Aire Libre le he aprendido yo mucho más de lo que eventualmente yo pudiera haber aportado a la experiencia de ellos. La experiencia de ellos es muy poderosa en ese enfoque. Entonces sí quisiera que sea Carlos el que siga y nos cuente, porque tienen no solo una experiencia, sino también una concientización de su comunidad muy, muy, muy ejemplar, digo yo. Claro que sí, Juan y Ernesto. Y bueno, muy en sintonía con lo que expresa Juan, porque claro, en el colegio no procuramos o no medimos esto en qué impacto tiene sobre el individuo pensado por fuera de una comunidad, sino sobre todo cuál es el impacto en nuestra colectividad, ¿cierto? Bueno, nosotros qué cosas hacemos para generar esta verdadera educación ambiental que nosotros queremos en toda nuestra colectividad, sabiendo que es mucho lo que nos falta todavía por recorrer, porque es un tema que no es sencillo, pero creemos, pues, o al menos yo estoy muy satisfecho con lo que hemos venido logrando, especialmente en los 2 últimos años. En primer lugar, el reciclaje es una práctica cotidiana en el colegio, ¿cierto? Que se realiza de la cual participan todos los miembros de la colectividad. Ahorita más adelante les cuento un poco cómo se vinculan las familias. Entonces, el reciclaje, en el colegio tenemos puntos ecológicos en todos los salones y también en zonas estratégicas de las zonas comunes. Los puntos ecológicos siempre son, y miren que no digo vigilados, acompañados por estudiantes de secundaria que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los puntos ecológicos semanalmente. ¿Qué deben hacer ellos? Acompañar para que haya una correcta separación de los residuos, que vayan donde deban ir, ¿cierto? Y también para ir generando, digamos, en los más pequeños el conocimiento de, bueno, cómo separar, dónde separar, porque muchas veces ellos, y no solo ellos, nosotros mismos por negligencia, solemos tirar las cosas donde caigan. Entonces, digamos, eso es algo que hacemos todos los días. También finaliza en los descansos, finalizando la jornada. Esos mismos muchachos de secundaria que están a cargo del reciclaje en la semana van a todos los salones de los docentes a recoger el reciclaje. Si el reciclaje está bien separado, se lo recogen, si no, se lo dejan en el salón y lo reportan en la bitácora de cada día, ¿cierto? Entonces es algo que ayuda a que haya una muy buena separación todos los días. Tristemente hay momentos en los que el reciclaje no cuenta con acompañamiento 10, 15 segundos y alguien después de hacer el aseo pues tira los residuos donde le caiga y se ensucia el reciclaje. Por fortuna no pasa con frecuencia, pero es una tarea de todos los días. Entonces el reciclaje es una práctica cotidiana en la que participan nuestros muchachos de secundaria, ¿cierto? Y eso nos ha permitido avanzar favorablemente para que cada día la cantidad de residuos, digamos, no sea pues mayor. En el restaurante también tenemos una zona habilitada para depositar los residuos orgánicos que van a nuestra compostera, que también
la utilizamos, o lo que produce ella, pues lo utilizamos también para nuestra huerta. En el colegio hay una huerta y muchos de estos desechos orgánicos los utilizamos allá, ¿cierto? Cada 6 semanas, todavía pues voy a compartirle un poco más frente al reciclaje, hacemos una reciclatón. De esta reciclatón participan aquí sí Juan y Ernesto, nuestras familias. ¿En qué sentido? Los muchachos llevan reciclajes de la casa, se pesa y los que tengan mayor cantidad de reciclaje pues tienen un incentivo dentro de los colectivos, ¿cierto? Pues igual no hemos aclarado técnicamente eso qué significa, pero bueno, lo haremos en otro momento, no sé si ya en otros programas lo habrán hablado, y tienen un incentivo también los que más reciclaje recojan. Este año hemos hecho reciclatones. La de la sexta semana, en la de la sexta semana recogimos 540 kilogramos de reciclaje. Y en la semana 12, hace 15 días, recogimos 430 kilogramos de reciclaje, que es algo que también nosotros podemos después darle salida. Hay una entidad que se encarga de comprarlo y es de comprarnos el reciclaje, y esos recursos, que no son muchos, igual no hacemos todo esto por el incentivo económico, pero estos recursos pues también se invierten en dotación en el colegio para otras cosas, ¿cierto? Eso pues en cuanto al reciclaje, Ernesto y Juan. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Pero es eso, ¿no? O sea, el hecho no es el simple mecanismo de recolección, clasificación, separación, pues, y luego destino final vía venderlo o vía compostera. Lo que a mí siempre me ha admirado mucho de la experiencia de aire libre es eso, es que no se trata de una actividad especialmente diseñada para que aprendan, sino que es una convicción que es de todos los integrantes de la comunidad escolar, desde el más chiquito hasta el más grande, y al cual le han instituido un órgano de autocontrol, de autoconciencia, que son esos estudiantes que nos menciona Carlos, en el sentido de que su tarea no es ellos mismos recogerlo, claro, pues es muy fácil, lo recogen y lo llevan, pero el asunto es mantener la vigilancia y mantener el espíritu comunitario de que hay que ser respetuosos con el entorno, con la madre tierra, con el planeta, como ustedes lo quieran llamar. Y creo que lo que pasa cotidianamente no es a esta hora un X, no es un asunto ni de adorno ni superestructural, sino que forma parte de la identidad de los muchachos en el diario vivir, y una identidad vibrante, no es una consigna. Y ahí es donde yo creo que se nos van juntando como las cosas que yo quiero que conversemos, o que estamos conversando, porque es que yo creo que el asunto de la conciencia y la determinación que toman hoy en día las instituciones educativas acerca de sus formas, sus prácticas, sus procesos de consumo. Voy a decir aquí, entre comillas, no se me ocurre una palabra mejor, pero voy a decir es una forma realmente objetiva de modular un montón de prácticas, de interacciones que hacen realmente rica la experiencia escolar para cada una, voy a decir, para todas las personas que participan de esa comunidad, ¿cierto? Eso sin duda enriquece, por ejemplo, la relación del colegio con las familias, pero también la relación de los colegios, digamos, pues con los colaboradores. Entonces quiero que hablemos un poco más de eso, y es como voy a decir, la autodeterminación, que finalmente se convierte en un autogobierno escolar a la hora de determinar los objetivos, los proyectos, las metas, las visiones, nos permite tener instituciones educativas, digamos, escuelas que ofrecen una experiencia escolar mucho más rica.
Entonces, ¿cómo viven ustedes allá en Aire Libre el autogobierno, Carlos? Introduciendo un poquito lo que decías ahora de los colectivos y todo ese tema que puede ser también interesante aproximar a nuestros interlocutores. Claro que es igual. Bueno, como les hablaba ahora, el reciclaje es una de las líneas, pero no es la única, ¿cierto? Pues en nuestra institución el autogobierno lo que permite es que nuestros muchachos, y no solo nuestros muchachos, los docentes, todos los miembros de la colectividad, para ponerlo en estos términos mejor, asuman las riendas de todo lo que sucede en el colegio. Hablamos de la convivencia, por supuesto, como uno de los pilares, pero también hablamos de todo aquello que se requiere para que nuestra colectividad marche de buena manera, para que sea una colectividad cada vez más digna y más noble. En una escuela, claro, el aprendizaje ocupa un lugar importante, el aprendizaje de la ciencia, las matemáticas, los idiomas, pero no es el único lugar. O sea, al interior de una institución educativa suceden muchas cosas y cosas de un gran valor. Yo ahora les hablaba pues del reciclaje como práctica institucionalizada en el colegio, pero no es la única, ¿cierto? No es la única y es de un gran valor para nosotros y lo hemos visto porque cuando nuestros muchachos se involucran, toman las riendas ellos mismos de las cosas, se genera una mayor conciencia y una conciencia que se transmite de los unos a los otros y genera un espíritu en la colectividad muy bonito y muy potente. Ernesto, ¿vos cómo ves ese asunto de los proyectos autodeterminados, digamos, y cómo se traducen en autogobierno a la hora de enriquecer la experiencia escolar? Bueno, no, pero es que pues el tema del autogobierno y de las opciones prácticas del autogobierno, pues daría para muchas cosas. Pero aquí, como se ha abordado aquí en esta sesión, quiero resaltar esa conexión fundamental con la conciencia de pertenencia al territorio. Una de los no sé qué decir, pero voy a decir una de las desventajas de los colegios, sobre todo los colegios más masivos, pero de los colegios más heterónomos, es que los colegios no tenemos, no practicamos, no promovemos el arraigo en el territorio. Entonces, la conciencia que los escolares, maestros y estudiantes y padres de familia le ponen en el diario vivir a sus actividades, es como si no tuvieran raíces, y esa pertenencia al territorio es uno de los vectores más decisivos en una buena educación. En el caso del Colegio Aire Libre, como les decía, cuando empezábamos, pues, yo tuve el privilegio de estar cerquita y de acompañarnos en las dos instituciones. Empezamos prácticamente al mismo tiempo, el Gimnasio Internacional y la Escuela Activa Aire Libre, que en ese entonces se llamaba así, Escuela Activa Aire Libre, hoy es Colegio Campestre Aire Libre. La oportunidad que se me da, que me permite esa cercanía y esa identificación con el proyecto y el proceso de Aire Libre, me confirma en esto que estoy diciendo. Si hay algo que distingue y que lanza o posiciona al Colegio Campestre Aire Libre, es ese sentido de pertenencia
de todos sus muchachos y de todos los maestros pertenencia a la comunidad escolar, pero porque a la comunidad escolar, al territorio, al municipio, al santuario, sin caer en chauvinismos ni en bobadas, pues ya históricamente superadas. Ese compromiso, como decíamos, cotidianamente cultivado y de manera muy vigorosa en la vida cotidiana de la comunidad, compromiso con la madre tierra y con el territorio en el que nos desenvolvemos, creo que es uno de los soportes fuertes de los logros del autogobierno, de la autodeterminación. Carlos menciona, y eso es pues decisivo, la tarea de la escuela es enseñar, es desarrollar un aprendizaje sistemático de las ciencias, de la filosofía, del lenguaje, de todo eso. Pero en esa tarea, uno de los asuntos fundamentales es aquello que diríamos, lo más importante es que cada uno de los escolares se comprometa y logre hacerse cargo del destino que entre todos tejen día por día. Ese sería un poco el secreto de cualquier cosa que llamemos gobierno escolar, autogobierno de los escolares. Y ese, pues no sé si me extendí demasiado, pero quiero que fijemos ahí el tema. O sea, el concepto, el enfoque del autogobierno de los escolares está centrado en que de manera, comillas, natural, o sea, vivencial, los escolares se habitúen a hacerse responsables de sí mismos, de su destino, porque son responsables de la convivencia, de cuál es la calidad de la convivencia que entre todos tejemos. Muy bien, gracias Ernesto. Y en ese sentido quisiera como seguir con una pregunta para ambos, ¿cierto? Y en este sentido, además, que cada uno, digamos, hable por su institución, que yo creo que cada uno ha hecho una interpretación muy valiosa de eso que se puede llamar autogobierno escolar. Y entonces quisiera preguntar lo siguiente, y es, si queremos llegar a una comunidad en la que todos sus miembros son conscientes de cómo se participa en ese tejido comunitario y que además practican desde su singularidad esa participación en el tejido. ¿Cómo llevar eso al día a día? O más bien, ¿cómo se llevan cada una de sus instituciones eso al día a día? Es decir, cuando en Aire Libre y en el Gimnasio Internacional de Medellín decimos, practicamos el autogobierno escolar, ¿qué estamos diciendo? ¿En qué se apuntala ese autogobierno? Bueno, Juan, perdí un poco la conexión cuando estaba terminando la pregunta. La repite, por favor, la parte final. La otra la escuché perfectamente. Claro que sí, que entonces en ese ideal de llegar a ser realmente escuelas regidas o fundadas en un modelo de autogobierno escolar, donde esa comunidad escolar realmente pueda autodeterminarse. En concreto, en la práctica de Aire Libre, ¿qué sostiene? ¿Cuáles son los pilares irrenunciables para poder llegar a tener un verdadero autogobierno? Bueno, creo que pues ya hemos como enunciado algunos hace un rato y era, bueno, desde
Primero es lograr generar ese ambiente que impregna a toda la colectividad, ¿cierto? Como un principio fundamental. Por supuesto que tenemos ya unas prácticas concretas que nos permiten que eso sea visible, ¿cierto? Porque creo que eso se trata, es que en el día a día eso pueda rastrearse y que en realidad sí tenga, digamos, las posibilidades de concretarse como nosotros lo buscamos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que la pedagogía de mandos es algo que a nosotros nos permite darle una gran potencia a todo esto del autogobierno escolar, ¿cierto? Los colectivos de base, que son los encargados de llevar a cabo las responsabilidades que hemos ido construyendo colectivamente, porque aquí vuelvo a algo que decía Ernesto también, bueno, ¿cómo hacernos cargos de esa convivencia que queremos vivir nosotros cada día? En el colegio hay 5 responsabilidades que están a cargo de nuestras colectividades y son esas responsabilidades en las cuales el autogobierno puede materializarse y puede rastrearse cada día. Yo les hablaba, una de ellas era el reciclaje, ¿cierto? El acompañamiento, supervisión, revisión y recolección del reciclaje cada semana. Otra de esas, de las responsabilidades en el colegio, a través de las cuales se concreta el autogobierno, es la guardia, que se encarga del acompañamiento en todos los espacios del colegio, la dirección de las formaciones también, y de velar porque la convivencia, la llama de la ética en el colegio permanezcan encendida. Tenemos un espacio también muy importante que es el espacio del comedor, en el cual nuestros muchachos se encargan de hacer el registro de alimentación cada día, supervisar que la distribución de los alimentos sea de buena manera y que el comedor quede en óptimas condiciones. Este va también muy de la mano con el componente ambiental. Tenemos otro componente que es el de los aseos en la jornada, finalizando la jornada de los aseos de los corredores, los pasillos, para que el colegio siempre quede en óptimas condiciones terminada la jornada. En el colegio contamos con personal de aseo, pero creemos y defendemos el valor de que nuestros propios muchachos se hagan cargo también del espacio que utilizan cada día y lo dejen en las mejores condiciones posibles. Y otra de las responsabilidades que tenemos cada semana es dinamización, y esta consiste en promover actividades recreativas y competitivas en los descansos 2 días de la semana que generen una integración y una cohesión en toda la colectividad del colegio, ¿cierto? Esas son las prácticas concretas a través de las cuales nosotros vivimos cada día eso del autogobierno en el colegio. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Ernesto. Sí, tal vez, Carlos, si me permites, pues nuestros interlocutores no llegan a tener una idea muy concreta de qué es eso que tú y yo llamamos colectivos de base. Y en ese sentido también queda un poco desdibujada la figura. Pues tú la mencionas, la guardia, entonces, pero la guardia no es una cosa, no es una entelequia, es un muchacho que está de guardia cada día, uno distinto, pero está de guardia y que ¿qué es lo que tiene que guardar el jefe del día? Tiene que guardar nosotros decimos la moralidad, que es la pertenencia activa, el mantenerse dentro de las reglas del juego y los ideales humanísticos, no los objetivos de aprendizaje, que también, pues eso forma parte del deber, y el asunto es ese. El día que una comunidad se duerme y permite que el deber se diluya o se convierta en algo que puede no asumirse, pues esa comunidad empieza a debilitarse. Entonces queda por definir qué son los colectivos de base, y ahí hay que digamos, complementar la exposición de Carlos en el sentido de que la pedagogía de mandos, que la tomamos de Makarenko, la podemos definir como que nos proveyó de unos
dispositivos de autogobierno, pero el autogobierno tiene que ver es con la construcción de una moralidad coherente, consistente y de carácter humanista, ¿no? Entonces, el dispositivo fundamental de cualquier enfoque de autogobierno es la Asamblea General. Pero obviamente ninguna comunidad puede vivir en asamblea general permanente para cada proyecto o cada actividad. Entonces la asamblea general en la que están estudiantes y maestros está organizada. Muchos dicen, lo más fácil es decir está dividida, no, yo digo está organizada. Los colectivos de base son las células, células básicas, y valga la redundancia, que le dan vida al tejido comunitario. Ahora bien, esos colectivos de base, por razones de investigación, etcétera, tienen un determinado número. Son 7, más o menos 2, hemos dicho nosotros, creo que ustedes allá están en 8, más o menos 2 también. Individuos que en nuestro caso en el Gimnasio Internacional fue siempre el punto de referencia básico es el comedor. 7, más o menos 2 estudiantes que comen todos los días juntos, porque nosotros somos de la idea, de la tesis de que el aula de ética y valores, el aula principal de ética y valores es el comedor, es donde se tejen los lazos. Entonces esos colectivos de base no coinciden ni con edad, ni con gustos, no son clubes, no son células de estudio académicas, sino que si tú tomas el total de tus estudiantes de cuarto a 11, los chiquitos tienen otro régimen porque son chiquitos justamente, pero de cuarto a 11, que son los que están llamados a hacerse cargo de sí mismos sin la vigilancia de nadie, sino por convicciones internas. Esa asamblea de los chicos de cuarto a 11 con sus maestros está organizada por colectivos, y a su vez los colectivos, 3 o 4 colectivos, forman lo que allá en Aire Libre llaman los clanes, ¿cierto, Carlos? Sí, Ernesto, en el colegio, en Aire Libre, un clan es una colectividad de 4 colectivos. 4 colectivos, exacto. O sea, más o menos 28 muchachos, ¿cierto? Este año están en 33, 34. Sí, ya son más densos. El tema es que sí, y que no son ni de la misma edad, ni de los mismos gustos, ni nada. Son grupos de convivencia, clanes, literalmente, de pertenencia. En los colectivos hay uno que es el jefe, y esos jefes de los colectivos forman el consejo de jefes, que es como quien dice el órgano permanente de la Asamblea General. El consejo de jefes también tiene su propia dinámica, y ese consejo de jefes está, digámoslo así, encarnado día por día en el jefe de guardia, uno de los varios, de los 20 y pico, casi 30 jefes que forman el consejo de jefes. Por turnos, un día le toca a cada uno,
y bueno, cuando terminan la ronda, vuelven a empezar. Bueno, retomando ahí y recogiendo la intervención de Carlos y también la tuya, Ernesto, yo creo que finalmente el autogobierno, más allá de, de las precisiones o los detalles de los dispositivos concretos que cada escuela que le apueste a una estructura de este tipo piense y cree y disponga, pues finalmente todos esos dispositivos están encaminados o deberían estar encaminados, recogiendo la experiencia pues de ambos, a ejercer cómo la comunidad ejerce realmente la propiedad del territorio que habita. ¿Cierto? Pensaban las experiencias que nos cuenta Carlos, es cómo la comunidad aire libre se congrega a comer, por ejemplo, o qué, lo que hablamos al principio, qué diablos hace la comunidad del colegio aire libre con los desechos o los residuos que produce, o cómo llena voy a decir, de contenido ese espacio que se llama recreo, ¿cierto? No es como diga el maestro, como imponga este o aquel maestro o incluso el equipo de maestros, sino cómo es que la comunidad en sí ejerce la propiedad, digamos, sobre cada uno de esos espacios. Esa propiedad no es entonces un dato dado, sino un sueño de esa asamblea general, tenga pues el nombre que tenga en cada uno de los diferentes colegios, ¿cierto? Y para terminar, porque ya vamos llegando al final de este espacio, nos quedan unos 5 o 6 minutos apenas, y en ese sentido pues espero que sean sus respuestas muy precisas para esta pregunta, y es, bueno, Carlos y Ernesto, si la tarea del maestro, digamos, voy a decir por definición, en un esquema de autogobierno no es imponer, ¿cierto? ¿Cuál sí es la tarea del maestro en una escuela regida bajo un modelo de autogobierno? No, pero ojo, porque es que la tarea del maestro nunca, ni en esquemas de autogobierno, ni en esquemas de heterogobierno, de gobierno convencional, nunca la tarea del maestro es imponer. Eso para empezar. Todo maestro es, por definición, tiene que sueña y espera poder la palabra, la explicación que se ha dado de educación es sacar del muchacho lo mejor de sí. Ese es un poco el tema. Entonces, cuidado, porque no es que los maestros que asumimos el reto, el desafío técnico profesional, que es un desafío complejo, no es tan simple convocar a los muchachos a hacerse cargo de su destino cotidiano. Pero la pregunta yo la cambiaría. Bueno, ¿qué distingue a un maestro, voy a decir, un maestro libertario de un maestro convencional? Lo distingue, en mi opinión, lo distingue la fe, auténtica fe en la construcción comunitaria. El maestro convencional es convencional en la medida en que su misión la concibe como un asunto de educar al individuo. En ese sentido, Dewey es nuestro padre, en ese sentido fundador, cuando dice: toda educación ocurre a través de la participación del individuo del individuo en la ideología y en la pertenencia comunitaria. Gracias, Ernesto. Carlos, ¿y vos qué me podrías contestar a esa pregunta? ¿Qué esperas vos de ese maestro? Pues bueno, yo voy a basar sobre todo en lo que hemos vivido nosotros en estos años de experiencia en el colegio, ¿cierto? Pues yo muchas veces he sentido que nos limita nuestro ejercicio, pues en atención a la pregunta, Juan, que usted plantea, el concebirnos a nosotros mismos por fuera de la colectividad, ¿cierto? Los maestros mismos, los maestros somos parte de la colectividad del colegio. Entonces, claro, cuando se trata de soñar qué comunidad queremos vivir, el rol del maestro es decisivo.
porque ¿qué comunidad sueña el maestro? Yo pongo ejemplos concretos. Cuando nosotros tenemos la práctica de reciclaje, hemos visto que el rol del maestro es decisivo. Cuando el maestro sale con sus muchachos, incentiva que la responsabilidad se cumpla de la mejor manera, cuando sueña con ellos, cuando traza con ellos las metas. Para mí es que los maestros sueñen con sus muchachos qué comunidad quieren vivir también y que los alienten a soñar a tener la mejor comunidad posible, ¿cierto? Es lo que yo he aprendido en estos años, o sea, es meternos de lleno, asumirnos como miembros de la colectividad y trabajar de la mano con nuestros muchachos para ello, para eso que ellos aprenden, que ellos quieren. Yo recuerdo mucho algo que leí en Macarenco en su poema pedagógico. Era uno de los maestros que más querían los muchachos, no recuerdo el nombre, era porque trabajaba igual o más que ellos, mientras que los maestros que no trabajaban con ellos o aquellos maestros a los que las cosas no les salían bien, eran maestros que no les infundían ningún tipo de respeto, que no tenían validez para ellos. Creo que pegas ahí, Carlos, en un punto que es fundamental y que a veces pasa desapercibido. Y es que quizá tan importante o más importante que qué relación o cómo es la relación del maestro con el alumno puntual es cómo se relaciona el maestro con esa escuela a la que pertenece, que a veces es algo que, insisto, puede pasar más desapercibido y que es en lo que la línea en la que vos apuntás. Bueno, yo creo que quedo yo pues como muy contento con esta conversación, en tanto que conversación entre maestros que están ahí en el campo, que hablamos de muchas experiencias y que yo creo que puede ser una conversación muy rica de escuchar a la hora de pensar las experiencias propias que puedan tener nuestros interlocutores. No quiero pues terminar el programa sin antes invitarlos a todos a que visiten la página del Colegio Aire Libre, airelibre.edu.co, en la que podrán encontrar mucha más información y muchos de los resultados que hoy conversamos apenas a modo de antojo con Carlos. Y también los pueden seguir en sus redes sociales. Yo los he visto pues en Instagram muy activos. Colegio Aire Libre es su usuario. Invitados pues a que los busquen y los sigan, porque yo creo que hay una experiencia educativa muy interesante, muy rica y que puede ser inspiradora para todos los que puedan verla y seguirla y acompañarla. Los invito entonces a todos los que nos están escuchando a que marquen el me gusta, a que se suscriban, en el caso de YouTube, si nos están escuchando por esta plataforma. Recuerden que suscribirse es como una forma de activar las notificaciones para que les lleguen los nuevos programas. No implica pues como ningún tipo de compromiso monetario, no es que nos estén pues con ese hecho de suscribirse comprometiéndose pues a enviarnos un dinero o algo por el estilo, sino es simplemente pues como una forma de generar el mecanismo de que YouTube les anuncie las novedades, de que se las ponga en su inicio pues con cierta prioridad, y eso pues nos ayuda mucho a mantener el contacto con todos ustedes. Antes de terminar, quiero agradecer nuevamente a Carlos por habernos acompañado en este espacio, también a Ernesto, porque ya son 40 programas, 40 semanas de un poco más de un año que llevamos activos en los que hemos podido sostener esta conversación. Y yo creo que así como hemos dicho que cada conversación en particular es muy rica y muy valiosa, el hecho de construir el hábito de mantenernos preguntándonos ha sido muy interesante para todos los que hemos estado, sino en las 40 conversaciones, en muchas de ellas. Entonces esperamos llegar a las 50 y a las 60 y vemos hasta dónde nos alcanzan las preguntas. Yo creo que no se nos agotarán, pero vamos a ver, y muy contento pues de poder cumplir una decena más de programas aquí en el taller con todos ustedes. No sé, Ernesto, Carlos, si alguna última consideración, algún último comentario para ya despedirnos en esta ocasión.
No, Juan, agradecerle a usted, a Ernesto, por la invitación y también a las personas que nos han escuchado en este día. Sí, yo adhiero a ese agradecimiento a todos, a Carlos por aceptarnos este interrogatorio que como se sabe no tiene guión previo, a Juan por estar todo el tiempo meditando y condensando esas preguntas que van sacando el hilo de nuestras conversaciones. Y a ustedes, a la comunidad de el taller, que nos han acompañado y que afortunadamente contamos con esa fidelidad de la, yo creo que de todos los que hoy día son suscriptores 250 que yo nunca creí que llegáramos a tener y que esperamos siga creciendo en ese sentido. No es un asunto masivo, sino es los que queremos como conversar eh, regularmente alrededor de las cosas que pasan en la escuela. Muchas gracias a todos. Muy bien, entonces esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta y con una nueva, digamos, con un interés renovado después de esta conversación tan poderosa con Carlos para seguir labrando.